Feliz sábado. Feliz sábado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuánto necesitamos de esa paz? Ustedes saben, ¿se recuerdan cuando Jesús subió a la barca con los discípulos y él dice la palabra de Dios que estaba cansado, tenía sueño, se durmió, vino una tormenta, la tormenta azotó la barca daba tumbos y los discípulos tuvieron miedo por sus vidas, ellos pensaban que iban a morir. Ahora recuerden que muchos de ellos eran pescadores y tenían experiencia navegando y ellos tuvieron miedo. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo. Esa es la paz que nosotros necesitamos. De verdad que sí, mi hermano. Y más en un mundo como está ahora, donde la ley de Dios no se respeta, se ha puesto de un lado. Yo creo que apenas se observan 2 mandamientos: no matarás, no robarás. Después los otros, y este mundo está de cabeza para abajo. El enemigo ha usado 3 armas que le han resultado muy bien. La primera ha sido la alimentación. Ha metido su mano allí en la alimentación. Los productos ya no dan su fuerza. Ha usado muchos químicos como el azúcar, y eso nos ayuda a que nosotros no retengamos los conocimientos de la palabra de Dios. De la manera que nosotros comemos siempre estamos cansados. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Que nos ayude a transformar nuestra vida. Amén. También el enemigo ha utilizado el sexo libre, depravado. Hoy en día todo es sexo. Hasta para comercializar un producto usan una mujer y un hombre haciendo, ¿cómo se dice? Como enamorándose. También hay mucho en este mundo de hombres y mujeres pedófilos, que no sé por qué le pusieron un nombre tan bonito a eso. Debería ser un nombre como más satánico. Este mundo de verdad necesita que Cristo venga. Otra arma que usa Satanás es el amor al dinero. Y vemos cómo las empresas, las industrias de entretenimiento han vendido su alma a Satanás para ellos conseguir dinero, ser famosos. Y esto es algo que está, usted lo puede ver en YouTube. Hay muchos testimonios de artistas que lo han hecho y ellos dicen que es casi todo. O sea, no nada más en el entretenimiento, sino también en el comercio, en otro tipo de negocio. O sea, hemos visto que Satanás se ha apoderado de este mundo. Pero sabemos que Cristo lo venció en la cruz. Y Él únicamente puede conseguir lo material, puede conseguir nuestras vidas también, si nosotros se le entregamos. Pero Él no puede tocar nuestro espíritu. Si lo ponemos en la mano de Dios, Él no puede tocar a nosotros. También vemos que el mundo ha dado un giro últimamente en cuanto a lo espiritual. A lo espiritual vemos que hay mucho espiritismo, donde quiera, en las noticias, donde quiera que nosotros, todo lo que nosotros tocamos ha sido tocado por el enemigo. Todo lo espiritual, hay muchos símbolos, casi todo es esotérico, masónico, y todo eso es de Satanás. Lamentablemente, si nosotros tuviéramos la visión de Dios y de los santos ángeles por un momentito, viéramos, así como está ese día tan hermoso, viéramos las tinieblas que hay en este mundo. Y déjenme decirles más, esas tinieblas han entrado a la iglesia de hace mucho tiempo. Yo solamente tengo 5 años en la iglesia, pero le doy gracias a Dios
que es escudriñado y es buscado, porque hay que investigar, hermano. Nosotros no podemos venir a la iglesia simplemente a que nos den información. Nosotros tenemos que buscar, investigar. Y han pasado muchas cosas en la iglesia. Se promueve como el egocentrismo. Lamentablemente es como la misma escuela también. Ellos se enfocan en lo que a ti te gusta, tú puedes hacer lo que tú quieras. Básicamente es como el yo, es lo que se pone en alto. En la iglesia de nosotros, o sea, en la iglesia cristiana en general, no solamente la de nosotros, ha entrado mucho lo que es la cultura. Que estuve viendo un video en YouTube y estaba el pastor Bullón. Ustedes saben que hay una problemática ahora en la iglesia, que se está debatiendo si se ordena o no las mujeres. Entonces él estaba diciendo allí en YouTube que ya el asunto de las mujeres no es teológico, que es cultural. Esto es terrible, hermano. Cultural. O sea, por la cultura nosotros vamos a cambiar las normas dadas en la Biblia. Esto no está bien. Pero sabemos que el enemigo quiere entrar al mundo, a la iglesia. Y lo hemos permitido. Como dije, yo no tengo tanto tiempo, pero he escuchado de la historia adventista, he estudiado un poco. Y nosotros no podemos permitir esto, hermano. Tenemos que llevarnos de un escrito esta. En esta mañana me gustaría que, antes de abrir la palabra de Dios, pues le pidiéramos permiso a nuestro Dios. Oremos. Bendito sea nuestro Dios y Padre eterno. Gracias a nuestro Dios por tu santa palabra, que es la que nos da luz, la que nos lleva a las personas a dar las enseñanzas. Ayuda a que tu Santo Espíritu esté en este lugar, que podamos escudriñar tu santa palabra y que tú puedas hacer cambio en nuestra vida. Amén. Gracias a nuestro Señor. Gracias por Cristo que murió por nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que abran sus Biblias en el libro de Juan. Y vamos a ver allí quién fue el creador de todo. El libro de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos que Jesús fue el creador de todo. Y si queremos saber quién fue ese Verbo, el mismo capítulo, el versículo 14, nos dice, al empezar: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Aquí vemos que Jesús fue el creador. Ahora vamos a ver algunos aspectos en la semana de la creación. Vamos a Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que cuando Jesús iba a empezar la creación, a crear en este planeta, dice que el mundo estaba desordenado, vacío, en tinieblas, y podemos añadir sin vida. Pero en el siguiente versículo Dios dijo algo revolucionario.
Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Dios es luz. Él tenía que traer luz porque iba a crear vida. Nosotros íbamos a depender de la luz física, pero también de la luz espiritual que es Jesús. Ahora, si seguimos leyendo la semana de la creación, vamos a ver que después Él acondicionó lo que es las aguas, la tierra, y después prosiguió a crear la vida. Y finalmente la terminó en el sexto día, creando al hombre y la mujer. Creando al hombre. Luego, ¿qué dijo Dios cuando terminó? Versículo 31 del capítulo 1 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Después que hizo Jesús, después que creó al hombre, creó un día. Y dice el capítulo 2, versículo 1 en adelante: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ok, ya vemos que Jesús fue el creador. Vimos que al principio el planeta estaba desordenado, vacío, en tinieblas, y añadimos sin vida. Luego Él siguió procreando vida, que fueron los seres humanos. Al final vio que todo era bueno en gran manera. Y luego creó el sábado. Ok, Jesús el creador. ¿Qué más hizo Jesús por nosotros? Si volvemos a Juan, el capítulo 1, vemos que también Jesús fue nuestro Redentor. El capítulo 1, versículo 14 en adelante dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Dios, el creador, también el redentor. Sabemos que la raza humana perdió lo que era el reinado de la tierra, se lo cedió a Satanás al desobedecer a Dios, y pues se había dado la promesa en Génesis 3:15 de que iba a venir Jesús a rescatarlo. Ahora, cuando Jesús vino por primera vez, ¿cómo se encontraba el planeta Tierra? Yo digo que el planeta Tierra se encontraba en la misma condición que se encontraba en la creación. Las ideas de los hombres estaban desordenadas, los corazones estaban vacíos, se vivía en tinieblas y predominaba la muerte. Si buscamos en nuestra Biblia a Isaías 60, busquemos Isaías 60, a ver lo que nos dice sobre esto. Isaías 60, versículos 2 y 3. Isaías 60, versículos 2 y 3. Dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vemos que ya fue predicho por Isaías que el mundo se iba a encontrar en esas condiciones, y que Jesús iba a venir, iba a traer luz. Y por eso nosotros le damos gloria a Dios.
Ahora, Él es la luz de los hombres. Si volvemos a Juan, dice en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Jesús vino, trajo luz. Ya lo había hecho al principio. Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús dijo, consumado es? En la cruz terminaba la obra de la redención. Igual que en el principio, dijo, todo era bueno y en gran manera, y terminó su obra. Pero después que en el principio, en Génesis, cuando Él terminó su obra, que dijo, era todo bueno en gran manera, ¿qué procedió a hacer? El sábado, Él descansó ese día. El hombre descansó sábado. ¿Cómo era el descanso de Adán y Eva cuando no habían pecado? Tenía que ser un descanso de gozo, ¿verdad? Estar, compartir con Dios. Me imagino que ellos no querían que se acabara ese día. Ahora, si lo comparamos con la redención, cuando Jesús murió, dijo, consumado es, murió, se fue a la tumba y allí descansó en la tumba. Ahora, los discípulos de Jesús, ¿cómo fue el descanso de los discípulos de Jesús? Estaban en agonía. Su maestro había muerto, no tenían esperanza. ¿Por qué le pasó esto a los discípulos? ¿Por qué usted cree que le pasó eso que tuvieron los discípulos? Pienso que ellos vieron la luz, estaban cerca de la luz, pero no agarraron y prendieron la velita de ellos en la luz mayor y siguieron, aparentemente. Amén. Miren una cosa, hermano. Dios siempre envió a su profeta para que diera luz. Ya se había anunciado que Jesús iba a venir y iba a morir. Pero ellos no escudriñaron la palabra. Ellos sí se memorizaban la palabra, pero no escudriñaban a fondo. Porque los mismos fariseos no conocieron y eran los maestros. Los fariseos, esa era la asociación. Esos eran los pastores. Sanedrín. Ellos no estudiaban la profecía. Nosotros hoy en día no queremos caer en lo mismo. Había oscuridad en el principio, había oscuridad cuando vino Jesús. ¿Será que en la segunda venida de Jesús, no voy a decir la segunda venida de Jesús, cuando entre la ley dominical, ¿será que nosotros vamos a estar viviendo en tinieblas y vamos a querer despertar cuando hay una ley dominical? Va a ser muy tarde. Miren lo que dice la hermana de White, la profeta del Señor, en El conflicto de los siglos, página 652, acerca de los discípulos. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte deshonrosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se lo hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades que de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará
estar listo. Por eso es, mi hermano, que nosotros tenemos que estar pendientes, mirar los eventos, buscarlo en la profecía, estudiar, ver qué está pasando dentro de la iglesia. Lo que es la cultura y la cultura, patriotismo, entre otras cosas, todo eso se puede curar cuando usted pone a Jesús en adelante. Amén. Usted pone a Jesús delante de usted para todo. Amén. Todo eso de cultura, patriotismo, bandera. Hermano, yo no creo en nada de eso. Lo que es bandera, todas esas banderas fueron levantadas en medio de sangre, de muerte, de traición, pecado. Y nosotros estamos orgullosos de todo eso. Yo siempre he dicho que el orgullo viene de Satanás. Nosotros no podemos estar orgullosos ni de nuestros hijos. Dale gracias a Dios por tus hijos, pero nunca esté orgulloso de nada. Nosotros estuvimos ahí afuera y, bueno, algunos tocaron la tierra. Yo me imagino que se siente saber que fuimos hechos de ahí. Nosotros eso es lo que somos, polvo. Y caminamos y tenemos gusanos dentro de nuestra barriga. Dice también, sigue diciendo en la página 652 del conflicto de los siglos: cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen deberían inducir a toda a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo puede evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Hermano, el mensaje de los tres ángeles ha sido atacado, y ha sido atacado dentro de la misma iglesia. Y yo puedo dar testimonio de eso, porque estuvimos en una vigilia, no hace mucho que estuve acompañando a Leonardo Robles en una vigilia a las 12 de la noche, donde él habló ahí él tenía la parte profética de la noche, y le dieron, bueno, él habló de Apocalipsis 13 o 18, y cuando él empezó a hablar, habían tres pastores, había ancianos, había mucha gente ahí, pero dos pastores de la conferencia, de alto rango. Cuando él empezó y mencionó el Vaticano, usted no puede hablar de profecía y no mencionar el Vaticano, del papado. Y esa gente parecía que cogían hormiga en el asiento. Y uno estaba frente de mí y otro detrás, y se miraban uno con otro. Y en un momento salieron, volvieron. Cuando Leonardo terminó su exposición, se paró uno de ellos. ¿Cuánto están agradecidos por la exposición, el esfuerzo que le puso el hermano Robles a la profecía? Y el hermano, ok. Y él mismo dijo después, aunque hay puntos en el Apocalipsis que no están claros, y no queremos confundir a unos hermanos aquí, visita a María una sola que se iba a bautizar, por cierto. Y eso como que me chocó a mí, pero aprendí algo. Yo digo, el mensaje de Dios siempre ha sido atacado y va a ser atacado por todos los tiempos, y más porque este mensaje es fuerte. Pero si ustedes creen que el mensaje de los tres ángeles es fuerte, ¿qué les parece el mensaje que daba Jeremías? Que me gustaría que buscáramos el libro de Jeremías para que veamos Jeremías. Vamos a buscar el capítulo 19 y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Jeremías. ¿Puedes repetir Jeremías? Jeremías, capítulo 19, versículo 3 en adelante.
Y Dios le dijo a Jeremías: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocente, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni le hablé, ni vino al pensamiento. Y sigue diciendo en el versículo 8: pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Esto era un mensaje fuerte. Y el mensaje era para la iglesia. El mensaje no era para otras naciones, esto era para el pueblo de Judá. Era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó después que él dio ese mensaje? Miren el capítulo 20, el versículo 1 y 2. ¿Qué le pasó? El sacerdote Pasur, un sacerdote, pastor o el sumo sacerdote, no sé, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Eso es lo que pasa cuando los hijos de Dios obedecen a Jehová. El mensaje de Dios siempre ha causado comezón. Y lo vimos en la vida de Jesús también. Ahora, Jeremías, ¿cómo se sentía Jeremías? Él le reclamó a Dios. Miren del capítulo 20, el versículo 7 y 8. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El mensaje de Dios es duro llevarlo, pero tenemos que hacerlo, hermanos. De los púlpitos bajarán a muchos hermanos por predicar esta verdad. O lo han bajado ya, lo han bajado. Pero pasará más seguido. Por eso cada quien tiene que buscar comunión con Jehová. Cada quien tiene que mirar a Jesús. Y para mirar a Jesús yo tengo que irme a las Escrituras. Yo no puedo decir: no, fija tus ojos en Cristo. Pero ¿a dónde? Jesús está en el lugar santísimo. Él está aquí por a través de su Santo Espíritu. Pero cuando nosotros le decimos a alguien: mira, pon tus ojos en Cristo, fija tus ojos en Cristo, como dice el himno, eso es algo figurado que lo decimos. Vamos a ayudar a los hermanos, vamos a escudriñar la palabra, vamos a conocer a Jesús en su palabra. Ahora, nosotros no vamos a dar el mensaje del tercer ángel hasta que no hayamos acogido el mensaje del testigo fiel a la Odisea. Cuando nosotros cogemos ese mensaje, vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Cuando nosotros cojamos este mensaje, nos vamos a humillar, nos vamos a tirar ceniza, nos vamos a vestir de saco, porque le hemos faltado a Dios.
y la iglesia le está faltando a Dios. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, que es la de nosotros. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, hermano, yo no sé si ustedes han escuchado otros hermanos que dicen, no, que esta es la iglesia que tiene la verdad. Y lo dice con orgullo, vuelvo con la palabra orgullo de nuevo. Pero entonces no la viven, no llevan el mensaje. Esta iglesia fue levantada para llevar el mensaje de los tres ángeles. Amén. El espíritu de profecía que escribió Jeremías, que escribió Daniel, es el mismo espíritu que usó a Ellen de White. Es el mismo. Y hay gente que dice, sí, no la Biblia, solo la Biblia. Y cuando tú le mencionas a la hermana Ellen de White, ellos dicen, sí, pero no tanto, la Biblia y un poquito de el mismo espíritu que escribió. O sea, ¿hay oscuridad? ¿Hay tinieblas en la iglesia? Las hay. Pero Jesús es la luz, y si nosotros lo buscamos a Él y andamos en esa luz, vamos a dar las enseñanzas que Él quiere que nosotros demos de su palabra, pero tenemos que saber que se va a levantar oposición. No podemos hacer cambio de nuestra doctrina por cultura. Yo no sé si fue el año pasado, en el campestre americano o el anterior, que tuvieron unos hermanos africanos, una agrupación, y ellos tuvieron una música especial, y ellos estaban bailando y brincando, porque esa es su cultura. Entonces yo digo, ok, yo estoy aprendiendo y viendo, pero después me pongo a pensar. Entonces yo en el pasado que decía que el merengue y la salsa me corrían por la vena, yo puedo entonces cantar con merengue y perico ripiado, ponerle letra cristiana. Pero es que no es así. Lo que pasa es que es un proceso. Cuando tú conoces a Cristo, tú tienes que seguirle, pero a través de su palabra, no del hermano que te dice sigue a Cristo, y tú no sabes a quién seguir porque tú no estás viendo a nadie. Es por fe que tenemos que seguir a Cristo. Y yo sé que ese proceso de purificación va lentamente, pero tú tienes que ir ahí con Cristo, buscarlo donde es que Él está, y nosotros sabemos que está en el lugar santísimo. Que si miramos ahí, vamos a ver los cambios, vamos a ir haciendo cambios, haciendo arreglos en nuestra vida. Y toda esa cultura y patriotismo y costumbre, eso se va. Porque se tiene que ir, no podemos quedarnos haciendo lo mismo todo el tiempo. Y ha entrado la tiniebla a la iglesia. Pero hay una llamita todavía, que algunos hermanos todavía la están manteniendo, ¿verdad? Lo que es la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar, vamos a leer, yo voy a leer del conflicto de los siglos. Voy a leer la página 663. Dice ella aquí: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de la verdad, del mensaje del tercer ángel, como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento.
Se ha declarado solamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, o sea que parece mentira, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Hoy en día, mientras nosotros nos quedamos con el mensaje del tercer ángel guardado, el Papa está haciendo la predicación él solo, con sus cardenales, porque la ley dominical viene ahí, se le está dando mucha promoción, y las iglesias pues están acogiendo eso del día de la familia, que es lo mismo que la ley dominical. Lo que pasa es que le van a poner una cara bonita. ¿Podrías repetir la página? 600, la página es 663. Gracias. Y 664. Ella sigue diciendo en la página 664: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impidiéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Amén. Vemos que muchos pastores, ancianos, quieren dar la amonestación al pueblo, como dijeron ahí, no declarando el pecado que hay en la iglesia, sino ellos por su imagen, que ellos puedan presentar a Cristo y que hagan cambio ellos, que se hagan cambios solos, que la persona tiene que mirarlo a ellos. Cuando se está en pecado, hermano, no se mira a nadie, la gente se esconde y no busca a Dios también. Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dice en Juan 8:12. Ahora, hay otro versículo que dice, en Mateo 5:14, él dice: vosotros sois la luz. ¿Cómo es la cosa? ¿Jesús es la luz o nosotros? Vamos a ponerlo en un simbolismo. ¿La luna tiene luz? Tiene luz. Y yo te quiero que te diga por qué. Sí. Porque ella refleja la luz del Amén. sol. Entonces, Nosotros, si lo ponemos en ese simbolismo, Jesús es el sol y nosotros somos lunas. amén. Entonces nosotros tenemos que reflejar la luz. Hermano, estamos viviendo en tiempos oscuros, donde Jesús está a la puerta. Se está acercando la profecía, la ley dominical está ahí. La gente yo no sé por qué la iglesia adventista, la alta gerencia no viene aquí, convoca una asamblea. Hermano, mire, esto es lo que está pasando. Están pasando, esta es la noticia, pero no, como que no se le hace caso. Las noticias pasan y nosotros pues nos enteramos porque algunos hermanos están ahí buscando las noticias y indagando y con el espíritu de profecía, la Biblia, pero ¿dónde están nuestros líderes? ¿Dónde están nuestros líderes? No vienen aquí o hacen una conferencia.
Perdón, ¿quiere que te dé la respuesta? El enemigo es muy astuto, nuestro hermano. El enemigo anestesia los de allá arriba primero, nuestros dirigentes lo van anestesiando. Está bien, todo está tranquilo. Si los de allá son anestesiados, ¿nosotros qué? Pero gracias a Dios tenemos nosotros gente de abajo. El conflicto de los siglos, la página 665 dice: el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar a la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra, los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe, pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance: pruébensenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad. Y aquí, mi hermano, donde el mundo, nosotros vamos a predicar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Usted sabe cómo va a llegar al mundo completo? Aquí en este pedazo, miren: los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabría nada de estas verdades. Amén. Amén por eso. O sea que ahora mismo el mensaje del tercer ángel está guardado. Lo tienen a un lado, creen que ese no es el mensaje de la hora, trae discusiones, problemas con la Iglesia Católica, porque usted tiene que identificarla. Entonces, tiene que o guardarlo o deja que el Espíritu Santo lo utilice para llevarlo, una de las dos. Ahora, la iglesia, como está en tiniebla, no está apta para llevar este mensaje. Si nosotros no comenzamos a ver la luz que es Cristo y está en el lugar santísimo obrando por nosotros, cuando nosotros veamos lo que hay dentro de ese cofre, cuando nosotros comencemos a hacer cambios en nuestra alimentación, cambios en la forma de adorar, en la música, cuando no permitamos que el espiritismo entre a la iglesia por la música, cuando nosotros enseñemos el 4º mandamiento, que es el sábado, ¿por qué nosotros tenemos que evangelizar a los hermanos diciendo: no, espérate, el sábado no, todavía no hable del sábado, no hable del espíritu de profecía, porque así se espantan? Hermano, nosotros tenemos que enseñar la verdad de nosotros. No podemos estar guardando que todavía no le hable del sábado, porque así no entra el hermano. Ellos quieren que los hermanos entren como evangelizan los evangélicos, los pentecostales, todas las otras religiones, que sea por emocionalismo, música, ponerle cosas activas, muchas salidas. Aquí no. Aquí nosotros tenemos que enseñar la verdad tal y como es. Si no le gusta, ese hermano va a salir por ahí, pero Dios lo coge en otro lugar y le enseña la verdad. O sea que nosotros tenemos que ser y enseñar la palabra de Dios, el mensaje del tercer ángel. A mí no se me dijo, yo tengo como 5 años, y a mí como al 2.º año fue que yo supe que en la iglesia había un mensaje que había que entregar, que llevaba ese mensaje al mundo. ¿Qué pasó ahí? Los hermanos se bautizan porque es para llenar, para los diezmos. Estamos mal. ¿Qué dice Proverbios 6:23? Ese versículo se lo sabe todo el mundo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones que nos instruyen. Entonces, si los mandamientos son lámparas y la enseñanza luz, significa que
Nosotros somos la lámpara. El mandamiento tiene que estar en nosotros, arraigado. Nosotros no podemos ver los mandamientos como una cruz que tenemos que cargar. Los mandamientos están en nosotros. Ahora, cuando lo enseñamos, se enciende una luz. Amén. El pueblo de Dios ha sido levantado para que sea luz en este planeta, no para que sea tiniebla. Tenemos que alejar las tinieblas de nuestro alrededor. Efesios 5, versículo 8 al 10, dice, Efesios 5, versículo 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermano, que en esta mañana se nos grabe algo. Nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque otro nos diga dónde Él está y lo que está haciendo. Hermano, tenemos que investigarlo por nosotros mismos, dónde Él está y qué Él quiere que nosotros hagamos, qué mensaje Él quiere que nosotros llevemos. Que Dios quiera y el cielo que nosotros nos aferremos a Jesús. Miremoslo, estudiémoslo y que de aquí salgamos para llevar luz al mundo. Pero primero la luz tiene que llegar en mí. Amén. Yo no puedo pretender tener la luz porque cuando salga allí voy a llevar tiniebla o una luz media de esa de noche en el que se ponen en las habitaciones de noche. Que Dios nos bendiga y que Dios haga la obra en nuestros corazones. Amén.